Fratelli e sorelle, al centro del triduo pascuale, Hermanos y hermanas, en el centro del triduo pascual palpita un corazón, el del Viernes Santo. tra il bianco della cena del Signore e quello della sua risurrezione. Entre el blanco de la cena del Señor y el de su resurrección, la liturgia interrumpe la continuidad cromática, tiñendo de rojo todos los ornamentos e invitando a nuestros sentidos a sintonizar con los tonos intensos y dramáticos del amor más grande. Oggi la Chiesa si ferma in adorazione e contempla non il fallimento di Dio, ma il suo Hoy la misterioso liturgia nos invita al silencio y al recogimiento, porque es el día en que el esposo nos es arrebatado, el Viernes Santo. Ecco il mio servo La Iglesia se detiene en adoración y contempla no el fracaso de Dios, sino su misterioso triunfo, en una forma paradójica, la de la cruz. in un tempo come il nostro, Como così ya anunciaban las di nuove Escrituras proféticas, he aquí que mi siervo triunfará, será honrado, exaltado, enaltecido en gran manera. passione e morte di Cristo, En un tiempo como el nuestro, tan rico en nuevas inteligencias l'intelligenza artificiales, computacionales, predictivas, el misterio de la pasión y muerte de Cristo nos propone otro tipo de inteligencia, la inteligencia de la cruz, que no calcula, sino que ama, que no optimiza, sino que se da, una inteligencia que no es artificial, sino profundamente relacional, porque está totalmente abierta a Dios y a los demás. En un mundo en el que parecen ser los algoritmos los que nos sugieren qué desear, qué pensar e incluso quién ser, la cruz nos devuelve la libertad de una auténtica elección, basada no en la eficacia, sino en el amor que se da. Per questo la liturgia ha preso avvio in un'atmosfera di grande silenzio e di sofferta solennità. Por eso la liturgia comenzó en un clima de gran silencio y dolorosa solemnidad, con los ministros tendidos en el suelo y toda la asamblea reunida en oración. Estas actitudes son necesarias para reconocer en la pasión de Cristo esa inteligencia de amor en la que se condensa la salvación del mundo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura in lingua spagnola che Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. En los días de su vida terrenal ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas a Dios que podía salvarlo de la muerte, y gracias a su plena entrega a Él fue escuchado. Rimanere sgomenti davanti a queste parole. No se puede sino asombrarse y consternarse ante estas palabras, pero ¿cómo respondidas? ¿Cómo escucha Dios las oraciones más sufridas y desesperadas? Si el Padre no perdonó la muerte de su Hijo, ¿cómo nos tratará a nosotros cuando le ofrecemos todas nuestras lágrimas? In realtà sappiamo bene come il Padre abbia scelto di esaudire la preghiera del En realidad sabemos muy bien cómo el Padre eligió cumplir la oración de su Hijo. No le evitó el tormento de la cruz, sino que le permitió convertirse en ese mismo altar en el Salvador del mundo. Dio non ha risparmiato a Cristo la sofferenza, ma ha sostenuto il suo cuore. Dios no impidió que Cristo sufriera, sino que sostuvo su corazón, haciéndole capaz de entregarse a las exigencias del amor más grande, el que no se detiene ni siquiera ante los enemigos. L'espressione pieno abbandono con cui la lettera agli ebrei descrive la condotta di Cristo La expresión abandono total con la que la carta a los hebreos describe la conducta de Cristo podría traducirse también como la capacidad de aceptar con confianza lo que sucede, de tomar bien también lo que inicialmente parece hostil o incomprensible. Infatti nella sua passione Cristo non ha semplicemente subito gli eventi. En su pasión, de hecho, Cristo no se limitó a sufrir los acontecimientos, sino que los aceptó con tal libertad que los transformó en camino de salvación, un camino que permanece abierto a quien está dispuesto a confiar en el Padre hasta el final, dejándose guiar por su voluntad, incluso en los pasajes más oscuros. Vogliamo allora soffermarci su 3 momenti di questa passione. Por eso queremos centrarnos en 3 momentos de la pasión en los que es el mismo Señor Jesús, a través de sus palabras, quien nos muestra cómo se puede vivir una confianza plena en Dios, sin dejar de ser el protagonista de la propia historia. Il primo momento avviene nel Getsemani,
En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados y los guardias se presentan junto con Judas para arrestarlo, Jesús, sabiendo que todo lo que le iba a pasar, se acercó y les dijo: ¿a quién buscan? Ellos le respondieron: Jesús el Nazareno. Jesús le dijo: soy yo. En cuanto les dijo soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Solo después de una segunda pregunta que recibe la misma respuesta que la primera, Jesús se entrega y se deja conducir. Es la manera que tiene el evangelista de hacernos comprender que Jesús no fue simplemente arrestado, sino que ofreció libremente su vida, como ya había anunciado. Nadie me la quita, sino que yo la ofrezco. En los momentos en que nuestra vida sufre algún revés, un revés doloroso, una enfermedad grave, una crisis en las relaciones, también nosotros podemos intentar abandonarnos a Dios con la misma confianza, aceptando lo que nos perturba y amenaza. ¿Cómo es posible hacerlo? Dando un paso adelante, presentándonos en primer lugar al encuentro con la realidad. Esta actitud casi nunca cambia el curso de los acontecimientos. De hecho, Jesús es arrestado poco después. Pero si se vive con fe en Dios y confianza en la historia que Él conduce, nos permite permanecer interiormente libres y firmes. Solo así se aligera el peso de la vida y el sufrimiento, sin dejar de ser real. Deja de ser inútil y comienza a generar vida. Nel secondo momento che vogliamo considerare, Gesù è ormai prossimo alla morte. Al acercarse a la muerte, ahora colgado del madero de la cruz, la palabra de Dios declara toda su sed. Affinché si compisse la scrittura, disse: Después de esto, Jesús, sabiendo que ya estaba todo hecho, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Allí había un tarro lleno de vinagre. Para ello colocaron una esponja empapada en vinagre en la punta de una caña y se la pusieron en la boca. Jesús muere così. Non prima di aver manifestato. Jesús muere no sin antes haber manifestado, sin vergüenza alguna, toda su necesidad. Si congeda dalla storia compiendo uno dei gesti. Se despide de la historia realizando uno de los gestos más humanos y al mismo tiempo más difícil: pedir lo que solo nosotros no podemos darnos. El cuerpo de Cristo, despojado de todo, manifiesta la necesidad más humana, la de ser amado, acogido, escuchado. Y en ese mismo momento, tan esencial y desarmado, la sed del hombre y el amor de Dios se encuentran por fin. También para nosotros se hace posible atravesar bien esos momentos en los que se hace evidente que no nos bastamos a nosotros mismos. Cuando el dolor, el cansancio, la soledad o el miedo nos desnudan, sentimos la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, de endurecernos, de fingir autosuficiencia. Pero es ahí donde se abre un espacio para el amor más verdadero, el que no se impone, sino que se deja ayudar. Pedir lo que necesitamos y dejar que los demás nos lo ofrezcan es quizá una de las formas más elevadas y humildes del amor. Para ello debemos abandonar todo orgullo, pero también toda ilusión de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Aceptar la necesidad no como una debilidad que hay que ocultar, sino como una verdad que hay que habitar. Y reconocer que solos no podemos, ni queremos vivir. Después de recibir lo que se ofrece, Jesús dijo: está cumplido. Y agachando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús confiesa la plenitud de su humanidad y de la nuestra cuando, despojado de todo, opta por entregarnos por entero su vida y su Espíritu. No se trata de una entrega pasiva, sino de un acto de suprema libertad, aceptando la debilidad como el lugar donde el amor se hace pleno. Lo sappiamo. No es la autonomía ni las grandes hazañas en lo que da sentido a la vida, sino la capacidad de transformar la limitación en oportunidad de don.
En este gesto Jesús nos revela que no es la fuerza la que salva al mundo, sino la debilidad de un amor que no se reserva nada. El tiempo en que vivimos, marcado por el mito del rendimiento y seducidos por el ídolo del individualismo, se esfuerza por reconocer los momentos de derrota o pasividad como posibles lugares de plenitud. Cuando la cruz nos deja sin aliento y nos inmoviliza, tendemos a sentirnos equivocados, inadecuados y fuera de lugar. Así que nos resistimos, apretamos los dientes con la esperanza de salir rápidamente de una condición sentida solo como una prisión. Las últimas palabras de Jesús crucificado nos ofrecen otra interpretación. Nos muestran cuánta vida puede brotar de esos momentos en los que, sin nada más que hacer, queda en realidad lo más hermoso por hacer: entregarnos por fin. El Santo Padre ha querido introducirnos en este jubileo recordándonos que Cristo es el ancla de nuestra esperanza, al que podemos permanecer firmemente unidos, tensando la cuerda de la fe que nos une a Él desde nuestro bautismo. Sin embargo, hemos de reconocer con honestidad que no es nada fácil mantenerse firmes en la profesión de fe, sobre todo cuando llega el momento de la cruz. Cuando el mal nos alcanza, cuando el sufrimiento nos visita, cuando nos sentimos solos o abandonados, repetir las palabras de Cristo parece imposible. Por eso, dentro de un momento, será importante aceptar la invitación de la carta a los Hebreos. Acercarse a la cruz con plena confianza, reconociendo en ella el trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia, a fin de ser socorridos en el momento oportuno. Lo haremos de un modo extremadamente sobrio pero profundo. Algunos de nosotros nos acercaremos en silencio al madero para adorar el misterio que encierra. En este momento de adoración tendremos la oportunidad de renovar nuestra plena confianza en el modo que Dios ha elegido para salvar el mundo. Y también podremos reconciliarnos con el destino de pasión, muerte y resurrección al que se encaminan nuestras vidas. Esto no significa que desaparezca el miedo, ni que el camino se vuelva de repente seguro. Solo significa que hoy, en el corazón de este jubileo, los cristianos elegimos el camino de la cruz. Noi cristiani scegliamo la via della croce come unica direzione possibile. Como la única dirección posible de nuestras vidas. Sappiamo bene che le nostre forze non saranno sufficienti. Somos muy conscientes de que nuestras fuerzas no serán suficientes para hacer este camino, pero el Espíritu Santo, que ya ha llenado nuestros corazones de dulce esperanza, vendrá en ayuda de nuestra debilidad para recordarnos lo más importante. Así como hemos sido amados, así seremos capaces de amar a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos. Entonces seremos testigos de la única verdad que salva al mundo. Dios es nuestro Padre y todos somos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor.